El señor Reddit dice. Me desheredaron y me echaron de casa. Volví 9 años después para humillarlos a todos. Hola, Reddit. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo como esto, pero después de todo lo que ha pasado, creo que es momento de compartir mi historia. Puede sonar como una telenovela barata, pero les juro que todo es 100% real. Hace 9 años, mi familia me echó de casa y me desheredó. Me dijeron que no valía nada, que era una inútil, que jamás llegaría a ser alguien en la vida. Me comparaban con mi hermana menor, Elisa, quien siempre fue su favorita. Mientras ella recibía amor, apoyo y oportunidades, yo era tratada como una carga. Desde que tengo memoria, mis padres me hicieron sentir que no debía haber nacido, que mi existencia era un error. Pero lo que ellos no sabían era que la persona que despreciaron, a la que humillaron y de la que se deshicieron sin remordimientos, no solo sobrevivió sin ellos, sino que volvió más fuerte que nunca. Mi nombre es Tara Vélez, tengo 30 años, y después de 9 años sin contacto con mi familia biológica, el destino hizo que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. Todo comenzó el día en que asistí a una boda con mi esposo. Nunca imaginé que esa noche se convertiría en mi venganza personal. La boda se celebraba en un hotel de lujo. De esos que tienen candelabros enormes, alfombras tan gruesas que tus tacones se hunden en ellas, y meseros con guantes blancos que caminan por el salón con copas de champán en bandejas de plata. No puedo negar que era un evento impresionante, aunque no pude evitar preguntarme cuánto dinero habrían gastado en organizarlo. Andrés, mi esposo, conocía a los novios, pero yo no. Para mí, eran poco más que conocidos de vista. Me limité a sonreír, a seguir la etiqueta del evento y a disfrutar la comida. Después de un rato, Andrés se alejó un momento para saludar a algunos amigos, y yo aproveché la oportunidad para ir al baño de damas. Cuando salí del baño, fue cuando todo comenzó. Oh, mira quién apareció en la fiesta, escuché una voz cargada de sarcasmo. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Había pasado mucho tiempo desde que escuché esa voz, pero la reconocí al instante. Mi hermana. Me giré lentamente y ahí estaban. Elisa y mi madre. Elisa llevaba un vestido blanco impoluto, obviamente el de novia, y mi madre estaba a su lado con una expresión de absoluto desprecio en el rostro. Alrededor de ellas, varias mujeres las acompañaban, sus miradas llenas de burla y malicia. ¿Qué hace aquí esta pieza defectuosa?, murmuró una de las mujeres en el grupo. Otra rió entre dientes. ¿De verdad creíste que podías aparecerte aquí como si nada? ¿Quién la invitó?, preguntó Elisa con una sonrisa venenosa. Porque nosotras no lo hicimos. Me quedé completamente en blanco por un segundo. Nunca en mi vida había esperado encontrarme con ellas en un evento como este. No podía creerlo. Después de 9 años sin verlas, después de todo lo que había pasado, ahora estaban frente a mí, mirándome como si fuera un insecto que había osado colarse en su fiesta perfecta. Pero yo ya no era la misma. No iba a darles el gusto de verme temblar. Así que hice lo más maduro que podía hacer en ese momento, ignorarlas. Sin cambiar mi expresión, di media vuelta e intenté alejarme. Pero no iba a ser tan fácil. Espera ahí, cosa fea. Escuché a Elisa gritar detrás de mí. Sé que puedes oírme. Sentí como la rabia crecía en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Mi nombre no era cosa fea. Seguí caminando, acelerando el paso. Pero entonces escuché los pasos de alguien siguiéndome. Debe ser una broma, pensé, sintiendo un escalofrío de incomodidad. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me agarró bruscamente del brazo. Las uñas se clavaron en mi piel con fuerza. Te dije que esperaras, gruñó Elisa, su rostro lleno de odio. Me giré y la miré fijamente. ¿Qué demonios quieres?, pregunté con frialdad. Elisa se echó hacia atrás ligeramente, sorprendida por mi tono. Yo nunca le había hablado así. Siempre había sido la que bajaba la cabeza, la que se quedaba en silencio, la que aceptaba todo sin responder. Pero eso se acabó. Elisa se recompuso rápidamente y me fulminó con la mirada. No me hables así, ¿quieres?, escupió con rabia. Soy tu hermana. Sonreí con burla. Ah, sí. No lo recordaba. Elisa apretó los dientes. No finjas que no me conoces. Bueno, incliné la cabeza con fingida confusión. Supongo que alguien con ese nombre pudo haber estado cerca de mí en algún momento. Elisa estaba furiosa. ¿Cómo te atreves? Mi madre, que había estado observando en silencio hasta ahora, finalmente habló. Tara, deja de ser ridícula. No te hagas la importante. Yo solté una risa sarcástica. ¿Importante? No, mamá. La importante aquí siempre ha sido Elisa. ¿No era eso lo que decían todo el tiempo? Mi madre frunció los labios. Sigues igual de grosera que siempre. No, mamá. Lo que pasa es que ya no me dejo pisotear. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Oh, por favor, rodé los ojos. No finjas que te sorprende. La situación estaba escalando rápidamente. Fue en ese momento cuando llegaron dos hombres. Uno era mi padre. El otro, David, el prometido de Elisa. Mi hermana corrió hacia David y se aferró a su brazo dramáticamente. Papá, David, esta mujer es una intrusa.
Se coló en nuestra boda. Échenla ahora mismo. Esperaba que mi padre hiciera lo de siempre, defender a su hija favorita sin cuestionar nada. Y no me equivoqué. ¿Por qué está aquí?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Nunca pensé que tendría que ver su cara en un día tan feliz. David, en cambio, se quedó completamente inmóvil. Pálido. Como si hubiera visto un fantasma. Antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar interrumpió la escena. Tara, aquí estás. Me giré y vi a mi esposo Andrés acercándose con paso seguro. Su presencia cambió el aire en la sala de inmediato. Todas las miradas se posaron en él. Elisa lo miró con los ojos muy abiertos. Mi madre pareció quedarse sin habla. David tragó saliva con fuerza. Mi padre, que hasta ahora había estado actuando con superioridad, se quedó completamente rígido. Y en ese momento lo supe. Habían pasado 9 años desde que me echaron, 9 años en los que pensaron que yo nunca llegaría a nada. Y ahora estaban viendo que no solo había sobrevivido sin ellos, sino que me había convertido en alguien a quien jamás podrían alcanzar. Mi esposo Andrés caminó con calma y seguridad hasta donde yo estaba. Su presencia cambió por completo el aire de la habitación, como si de repente todas las personas allí se hubieran dado cuenta de que algo importante estaba ocurriendo. Aunque su rostro mostraba una expresión tranquila, podía notar la alerta en su mirada, como si ya hubiera percibido que algo estaba fuera de lugar. Tara, aquí estás. Su tono era suave, pero el simple hecho de que él estuviera allí hizo que todas las miradas se posaran en nosotros. Mi madre, que hasta ese momento había estado mirándome con superioridad, de repente se quedó sin palabras. Elisa, que segundos antes estaba llena de furia y arrogancia, se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. Mi padre, que jamás había mostrado inseguridad en toda su vida, estaba completamente rígido, como si de repente la confianza que irradiaba se hubiera evaporado. Yo simplemente sonreí con calma. Nada importante, respondí con un tono ligero, aunque con una ironía evidente en mis palabras. Solo me encontré con algunas personas del pasado. Andrés parpadeó una vez y su mirada recorrió a los presentes con rapidez. Vi cómo su expresión se endureció por un breve segundo antes de volver a su compostura relajada. La incomodidad en el ambiente era palpable. Pero entonces, mi padre finalmente habló. ¿Podría ser que él sea el hijo del director del Hospital General Vélez? Hubo un silencio absoluto. Pude notar cómo el rostro de mi madre perdía todo el color. Elisa, que aún tenía la boca ligeramente entreabierta, me miró como si de repente hubiera entendido algo que jamás se le pasó por la cabeza. David, el prometido de Elisa, tragó saliva y desvió la mirada por un instante, antes de volver a mirarnos con una mezcla de sorpresa y algo más, algo parecido al miedo. Andrés, como siempre, se mantuvo impecable. Así es, respondió con calma. Un placer conocerlos. Ese fue el golpe definitivo. La manera en que mi padre, mi madre y mi hermana se quedaron en completo silencio, sin poder formular una sola palabra coherente, fue una satisfacción indescriptible. Habían pasado 9 años desde que me echaron, 9 años en los que pensaron que yo jamás lograría nada, que sin ellos no sobreviviría. Y ahora, en el momento en el que me veían nuevamente, se encontraban cara a cara con una realidad que no podían ignorar. Yo ya no era la niña indefensa que podían manipular. Yo ya no era la hija que podían tratar como basura. Yo era la esposa de Andrés Vélez. La esposa del heredero de una de las familias médicas más influyentes del país. Y lo mejor de todo era que ellos no lo sabían hasta ahora. Elisa fue la primera en romper el silencio. No, no puede ser, murmuró, con la voz temblorosa. Su incredulidad me causó una extraña satisfacción. Durante años me trató como si fuera menos que ella. Se burló de mí, me hizo menos, me robó oportunidades. Creyó que era la mejor en todo. Y ahora estaba viendo que todo lo que había construido en su cabeza no era más que una mentira. Intentó recomponerse rápidamente. David, dile algo, le exigió, con la voz tensa. Esto tiene que ser una coincidencia, ¿verdad? Pero David no respondió de inmediato. Lo miré con detenimiento y me di cuenta de que su expresión no era solo de sorpresa. Era de absoluta incomodidad. Parecía que de repente había atado cabos en su mente y no le gustaba nada lo que estaba descubriendo. Tara. ¿Vélez? Dijo, con un tono bajo, como si estuviera probando mi nombre en su boca. Yo simplemente asentí. David se quedó inmóvil por unos segundos más. Y entonces, su expresión cambió. Su rostro perdió todo el color, y por un instante, pareció no saber qué hacer con la información que acababa de procesar. No puede ser, murmuró, pasándose una mano por el cabello, claramente alterado. Esto no puede ser cierto. Elisa frunció el ceño con confusión. ¿Qué te pasa? David tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue el inicio del colapso total. Nuestra empresa, susurró, como si aún no pudiera creerlo. Nuestra empresa ha trabajado con la suya. Elisa parpadeó varias veces. ¿Qué? David giró la cabeza lentamente hacia ella. Nuestra empresa ha trabajado con su compañía, repitió, su voz cada vez más tensa. He firmado contratos con su empresa sin saber que era de ella. Silencio absoluto. Elisa abrió los ojos con puro horror.
Mi madre dejó escapar un jadeo. Mi padre simplemente se quedó en shock. Y yo, en el medio de todo, solo observé con una sonrisa serena. Por fin, todo estaba saliendo a la luz. Durante años, mi familia me dijo que no valía nada, que nunca lograría nada, que sin ellos no podía sobrevivir. Y ahora, no solo estaban descubriendo que me había convertido en alguien exitosa, sino que la persona con la que tanto me comparaban, la persona a la que siempre llamaron la hija perfecta, la orgullo de la familia, estaba viendo que la misma hermana a la que menospreció, tenía más éxito del que ella jamás soñó tener. Elisa intentó recuperar la compostura. No puede ser cierto. Debe ser un error. Pero David ya no la escuchaba. Tara Vélez, repitió, como si estuviera terminando de conectar todo en su mente. Eres la fundadora y presidenta de una empresa de suministros médicos. No lo dije yo. Lo dijo él. Él mismo confirmó la verdad frente a todos. Y la manera en que mi familia quedó completamente en shock no tuvo precio. Mi madre fue la primera en reaccionar. No, no puede ser cierto, murmuró. Ella no fue a la universidad. Oh, pero sí lo hice, respondí con calma. Solo que no necesitaba su permiso para hacerlo. Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, finalmente habló. ¿Cómo pagaste la universidad? Sonreí. Porque, a diferencia de ustedes, aprendí a ahorrar y a ser independiente. La cara de mi madre estaba completamente descompuesta. Elisa, en cambio, tenía una expresión extraña. Parecía aterrorizada. Y entonces lo entendí. David también lo entendió. Y cuando él la miró fijamente, con esa expresión de pura sospecha, supe que se avecinaba el momento que tanto esperé. Elisa, su voz fue baja, pero firme. Si Tara sí fue a la universidad y logró todo esto. Se detuvo por un momento. Elisa tragó saliva. ¿Qué hay de ti? El silencio tras la pregunta de David fue ensordecedor. Era una pregunta simple, pero su impacto fue demoledor. Si yo, la fracasada, la hija inútil, la vergüenza de la familia, había logrado estudiar, graduarme, fundar mi propia empresa y casarme con un hombre exitoso, ¿qué significaba eso para Elisa, la perfecta, la inteligente, la destinada al éxito? Todos en la sala podían sentirlo. La tensión se hacía cada vez más pesada, como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso con cada segundo que pasaba sin que Elisa respondiera. Vi cómo su rostro pasaba del rojo al pálido en cuestión de segundos. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, como buscando una salida, una excusa, algo que pudiera decir para evitar lo inevitable. Por supuesto que fui a la universidad, murmuró, con la voz temblorosa. Claro, David no pareció convencido. Entonces dime, dijo con tono serio, ¿cómo se llamaba uno de tus profesores? Solo uno. Elisa se quedó completamente inmóvil. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido de su boca. Su garganta se movió en un intento de tragar saliva, pero parecía que su propia mentira se le había quedado atorada en la garganta. Los segundos pasaron. 10. 15. 30. Nadie decía nada. Mi madre miraba a Elisa con el ceño fruncido, como si también estuviera empezando a dudar. Mi padre, en cambio, se veía tenso, su mandíbula apretada con tanta fuerza que podía ver cómo sus músculos se marcaban bajo la piel. ¿Y David? David ya no tenía una expresión de confusión. Era algo más. Sospecha. Desconfianza. Elisa intentó recomponerse, pero su voz salió quebrada. Eso no importa. Si importa, insistió David, su voz fría. Me dijiste que habías asistido a una universidad de prestigio. Que habías obtenido calificaciones médicas. Que estabas ayudando en la clínica familiar. Cada palabra que salía de su boca era como una daga enterrándose en la mentira de mi hermana. Elisa cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. David, amor, por favor. David retrocedió un paso. No me llames así. Elisa se quedó sin aire. Fue en ese momento cuando su máscara finalmente comenzó a romperse. Su respiración se volvió errática, sus ojos se llenaron de pánico y su cuerpo entero comenzó a temblar. Era la primera vez en su vida que alguien la enfrentaba directamente. Mi madre se giró hacia ella, su expresión una mezcla de horror e incredulidad. Elisa, ¿qué está pasando? Elisa sacudió la cabeza violentamente. No es cierto. No le creas. Ella está mintiendo. David cruzó los brazos y habló con voz firme. Si estás diciendo la verdad, llamemos ahora mismo a tu universidad y confirmemos tu historial académico. Elisa palideció por completo. No es necesario. Oh, pero sí lo es. Antes de que alguien pudiera detenerlo, David sacó su teléfono y comenzó a marcar. Elisa entró en pánico. En un arrebato de desesperación, se lanzó sobre él y le arrebató el teléfono de las manos. Sin pensarlo dos veces, lo arrojó al suelo con todas sus fuerzas. La pantalla se hizo pedazos al instante. Hubo un jadeo colectivo en la sala. Los invitados, que hasta ese momento solo habían estado observando en silencio, comenzaron a susurrar entre ellos. David la miró como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. ¿Qué demonios? No necesitas verificar nada.
Gritó Elisa, su rostro lleno de desesperación. Solo créeme. David dio un paso atrás, como si de repente estuviera viendo a una persona completamente diferente. Mi madre, que hasta ahora había permanecido en shock, se acercó a Elisa y la agarró de los brazos con fuerza. Dime la verdad ahora mismo. Exigió, su voz afilada como una navaja. ¿Falsificaste tu historial académico? Elisa se quedó sin aire. Su pecho subía y bajaba de forma errática. Estaba acorralada. No había salida. Su mentira había colapsado por completo. Y entonces, perdió el control. Es culpa de ella. Gritó de repente, señalándome con el dedo. Si ella no hubiera regresado, nada de esto estaría pasando. Hubo un segundo de silencio absoluto antes de que yo soltara una carcajada. No pude evitarlo. Era tan ridículo que me reí en su cara. ¿En serio? Dije con una sonrisa burlona. Después de todo esto, ¿sigues creyendo que el problema soy yo? Elisa estaba fuera de sí. Lo arruinaste todo. Siempre lo arruinas todo. Rodé los ojos. No, Elisa. Tú te arruinaste sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración. Porque en el fondo, ella sabía que yo tenía razón. David, que hasta ese momento había estado observando la escena en completo silencio, finalmente tomó aire y miró a Elisa con una expresión que nunca antes había mostrado. Asco. No puedo creer que estuve a punto de casarme contigo, murmuró, su voz llena de repulsión. Elisa lo miró con horror. David, no. Pero él ya no la escuchaba. Todo este tiempo, continuó, su mandíbula tensa. Todo este tiempo me mentiste. Me dijiste que tu hermana era una fracasada. Que la echaron porque era una inútil. Que nunca logró nada. Se giró hacia mí, y por primera vez en toda la noche, su mirada no tenía ni rastro de desdén o superioridad. Pero resulta que ella es la exitosa. Se volvió a mirar a Elisa. Y tú eres la fracasada. Elisa se quedó sin habla. La devastación en su rostro fue absoluta. Mi madre, mi padre y todos los que estaban alrededor no dijeron nada. Porque no había nada que pudieran decir. Elisa cayó de rodillas, su vestido blanco arrugándose contra la alfombra del hotel. No, no puede ser, murmuró. Pero era cierto. Era el final de su mentira. David respiró hondo y miró a sus padres, que también estaban en la boda. Esto se acabó. No hay boda. Se giró hacia sus familiares. Vámonos. Y con esas palabras, se alejó sin mirar atrás. Elisa se quedó allí, arrodillada en el suelo. Por primera vez en su vida, había perdido. Y yo. Yo simplemente sonreí. Elisa seguía en el suelo, su vestido blanco arrugado y su rostro una mezcla de furia, desesperación y negación absoluta. Era la primera vez en su vida que el mundo no giraba a su alrededor. La primera vez que las cosas no salían como ella esperaba. David ya se había marchado, llevándose con él a su familia y dejando a Elisa completamente sola frente a una multitud de invitados que no sabían cómo reaccionar. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón, un zumbido creciente de chismes y especulaciones que flotaban en el aire como una nube de veneno. ¿Escuchaste eso? No puedo creer que haya mentido sobre su educación. Y pensar que iba a casarse con David, qué vergüenza. Elisa escuchaba todo. Lo sé porque su rostro se contrajo de dolor. Pero a diferencia de lo que yo esperaba, no se derrumbó. No lloró. No me suplicó. En cambio, levantó la cabeza con la misma arrogancia de siempre y me miró con los ojos llenos de puro odio. Esto es culpa tuya, murmuró, su voz cargada de veneno. No le respondí de inmediato. Simplemente la observé. Durante toda mi infancia, la miré con resentimiento, con envidia, con frustración. Siempre fue la hija perfecta. La favorita. La que tenía el amor y la aprobación de nuestros padres, mientras que yo era la sombra indeseada que apenas toleraban. Pero en ese momento, algo cambió en mi interior. La miré y vi algo que nunca había visto antes. Miseria. No era la persona grandiosa que ella misma se había convencido de ser. No era especial. No era mejor que yo. Y, lo más importante de todo. Ella lo sabía. No, Elisa, dije con calma. Esto es culpa tuya. Mi voz fue suave, pero cada palabra fue como una cuchilla enterrándose en su orgullo. Elisa apretó los dientes. Si nunca hubieras vuelto, todo seguiría como debe ser. Sonreí. ¿Quieres decir que tu mentira seguiría intacta? Su mandíbula se tensó. Cállate. Di un paso hacia ella. No, respondí, disfrutando cada segundo. No me voy a callar. No después de todo lo que me hiciste. Los murmullos a nuestro alrededor se intensificaron. La gente estaba escuchando. Y yo quería que lo hicieran. Pasaste toda tu vida convenciéndote de que eras mejor que yo, continué, sin apartar mi mirada de la suya. Creíste que podías pisotearme y que yo nunca me levantaría. Pensaste que sin nuestros padres, sin su aprobación, yo nunca lograría nada. Elisa tragó saliva, pero no dijo nada.
Pero ahora míranos, extendí los brazos, como señalando la diferencia entre nosotras. Yo construí mi vida sin ustedes. Sin su ayuda. Sin su dinero. ¿Y tú? Incliné la cabeza con fingida curiosidad. Dime, Elisa. ¿Qué has logrado sin ellos? Su labio inferior tembló. Era la pregunta que ella no quería responder. Porque la respuesta era nada. Te odio, susurró con una voz ahogada. Lo sé, le respondí con una sonrisa. Y eso me encanta. Elisa se puso de pie de un salto, con los puños cerrados y los ojos llenos de lágrimas de furia. Por un instante, creí que iba a abofetearme. Pero no lo hizo. Porque sabía que si me tocaba, yo no me quedaría callada. Y no quería darme más razones para humillarla. No has ganado, espetó. Todavía no has ganado. Levanté una ceja. Ah, ¿no? Ella resopló, tratando de recuperar la compostura. Sigues siendo la misma fracasada de siempre. Solo tuviste suerte. Claro, Elisa. Si eso te ayuda a dormir por las noches. Le di la espalda. Había terminado con ella. No valía la pena seguir. Mi madre no lo vio de la misma manera. Tara, su voz me hizo detenerme. No creas que esto te convierte en alguien superior. Me giré lentamente y vi su expresión. Ya no era de desprecio. Era de miedo. No miedo de mí, sino miedo de lo que esto significaba. Porque por primera vez, su hija perfecta había fallado. Y la hija que ella despreciaba era la que había ganado. Mi padre se mantuvo en silencio. Él entendía que ya no tenía ninguna autoridad sobre mí. Pero mi madre aún intentaba aferrarse a la ilusión de que su control sobre mí no se había desvanecido. Me crucé de brazos. Dime, mamá. ¿Cómo se siente saber que echaste a la hija equivocada? Su boca se abrió y se cerró varias veces, sin poder responder. Elisa dejó escapar un jadeo indignado. No la escuches, mamá. Ella solo quiere vernos sufrir. No pude evitar reír. Elisa, querida, me giré hacia ella con una sonrisa burlona. No necesito hacer nada para verlo sufrir. Ustedes se hicieron esto solitos. Mi madre tomó aire y habló con dureza. No olvides que sigues siendo nuestra hija. La miré con indiferencia. No, mamá. Ya no lo soy. No puedes negar a tu familia. ¿La familia que me echó a la calle sin un centavo? ¿La familia que me humilló toda mi vida? ¿La familia que trató de destruirme? Di un paso hacia ella. Yo no los negué. Ustedes me negaron primero. Elisa me miraba como si quisiera arrancarme la cabeza. Pero en el fondo, lo sabía. Yo no les pertenecía. Yo ya no era parte de ellos. Andrés intervino en ese momento. Tara, dijo suavemente, ¿quieres irnos? Le sonreí. Sí. Vámonos. Antes de irnos, me giré hacia la mesa donde estaban los postres. Oh, pero antes. Andrés sonrió, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Fui hasta la pastelería del hotel y pedí una rebanada del pastel más caro que tenían. Lo pagué sin pensarlo 2 veces. Cuando volví a donde estaba Andrés, mi familia me miraba en completo silencio. Tomé un pedazo del pastel con el tenedor y me lo llevé a la boca con una sonrisa. Delicioso. Y con eso, nos fuimos. Cuando Andrés y yo salimos de la boda, sentí una extraña sensación en el pecho. No era culpa, definitivamente no era tristeza, pero tampoco era satisfacción absoluta. Era una mezcla de alivio y liberación. Por primera vez en mi vida, no me sentí como la hija no deseada. No me sentí como la sombra de mi hermana. No me sentí como la carga de una familia que nunca me quiso. Me sentí completamente libre. Andrés no dijo nada mientras caminábamos hacia el auto. Simplemente entrelazó su mano con la mía y me dio un leve apretón, como recordándome que estaba ahí. ¿Estás bien? Preguntó suavemente. Sonreí con sinceridad. Sí. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. Pero la historia no terminó ahí. Actualización 1. Mis padres intentaron buscarme. Pensé que después de la boda, mis padres y Elisa harían lo que siempre hicieron, ignorar la realidad, convencerse de que todo era culpa mía y seguir viviendo en su burbuja de autoengaño. Me equivoqué. Unos días después, me enteré de que mis padres fueron al hospital donde trabaja Andrés. No tenían mi número ni mi dirección, así que en su mente enferma pensaron que podrían buscarme allí. Y no solo fueron. Fueron haciendo un escándalo. Queremos ver a nuestra hija. Exigió mi madre en la recepción del hospital, con mi padre a su lado y Elisa lloriqueando detrás de ellos. La esposa del heredero de este hospital es nuestra hija. No pueden negarnos verla. Las recepcionistas no sabían qué hacer. Nunca antes habían tenido que lidiar con algo así. Pero aquí viene la mejor parte. Quienes salieron a recibirlos no fuimos ni Andrés ni yo. Fueron mis suegros. Cuando mis padres vieron a los padres de Andrés caminar hacia ellos con una expresión seria y calculadora, se quedaron completamente inmóviles. Mi suegro, un hombre de presencia imponente y mirada filosa, los estudió con frialdad antes de hablar. ¿Qué quieren con nuestra hija?
El simple uso de la palabra nuestra fue suficiente para que mi madre se pusiera rígida. Mi padre, que siempre había sido un hombre arrogante, ahora se veía notablemente incómodo. Intentaron recobrar la compostura. Solo queremos hablar con ella, dijo mi madre, fingiendo una voz dulce. Somos sus padres, después de todo. Mi suegra cruzó los brazos. ¿Sus padres? Su tono era puro veneno disfrazado de cortesía. Sí, claro, dijo mi suegro, con una sonrisa helada. Como cuando la echaron de su casa sin nada, ¿cierto? Mi madre tragó saliva. Nosotros, bueno, fue un malentendido. Un malentendido que duró 9 años, respondió mi suegra sin pestañear. Mi padre frunció el ceño. No tienen derecho a separarnos de nuestra hija. Mi suegro dejó escapar una carcajada sin humor. ¿Separarlos? ¿De una hija que ustedes mismos rechazaron? Mi madre trató de recuperar el control de la conversación. Nosotros la criamos. Nosotros hicimos sacrificios por ella. Mi suegra la interrumpió sin esfuerzo. Oh, claro. La criaron tanto que cuando ella tuvo éxito, ni siquiera lo sabían. Elisa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, de repente explotó. Esto no es justo. No pueden tratarnos así. Mi suegro levantó una ceja. ¿Justo? ¿Ahora te preocupa lo justo? Mi padre intentó desviar la conversación. Solo queremos reconciliarnos con Tara. Pero mis suegros ya habían tenido suficiente. Nuestra hija no tiene interés en reconciliarse con ustedes, dijo mi suegro con voz firme. Y si intentan volver a buscarla, no seremos tan amables la próxima vez. Mi madre intentó decir algo más, pero mi suegra la interrumpió con un tono afilado. Ahora, si no tienen nada más que hacer aquí, los invitamos a retirarse. Mis padres se quedaron callados. Por primera vez en su vida, alguien los había puesto en su lugar sin que pudieran responder. Y lo mejor de todo fue que yo ni siquiera tuve que estar presente. Actualización 2. La caída total de mi familia. Después de ese incidente, intentaron contactarme por otros medios. Llamaron a antiguos conocidos. Intentaron enviar correos. Incluso fueron a mi antigua escuela, como si todavía fuera una niña a la que podían controlar. Pero no consiguieron nada. Y mientras todo esto pasaba, su mundo se derrumbaba lentamente. La clínica familiar, la que tanto protegieron y de la que tanto presumieron, comenzó a perder clientes. Al parecer, la manera en que me trataron se había vuelto un chisme dentro de la comunidad médica. Doctores y pacientes ya no confiaban en ellos. ¿Quién querría recibir tratamiento en una clínica dirigida por personas que maltrataron a su propia hija? Poco a poco, la reputación de la clínica se desplomó. Hasta que finalmente, tuvieron que cerrarla. Elisa intentó aferrarse a su título de hija perfecta, pero sin la clínica, sin su matrimonio con David, sin su mentira sobre la universidad, no tenía nada. Desesperada por encontrar una salida, intentó casarse con un médico mayor. Mucho mayor. Pero el hombre estaba casado. Y su esposa descubrió todo. Se desató un escándalo. Elisa fue expuesta como la oportunista que siempre fue. La demandaron por difamación. Intentó pedirle ayuda a mis padres. Y por primera vez, ellos no la ayudaron. Mi madre la llamó una vergüenza para la familia. Mi padre la rechazó sin siquiera mirarla. Y así, Elisa quedó completamente sola. Los rumores dicen que terminó en un club nocturno, que cayó en malos hábitos, que su salud se deterioró. Pero no me importa. Mi padre, después de perder la clínica, intentó conseguir trabajo en otros hospitales. Pero nadie lo contrató. No solo por su edad, sino porque la historia de cómo trató a su propia hija lo había perseguido. Ahora, él y mi madre sobreviven con trabajos de bajo nivel. Y yo. Yo sigo viviendo mi vida. Con mi esposo, mi hijo y la familia que realmente me ama. Hace 9 años, me hicieron creer que sin ellos, no tenía futuro. Hoy, su futuro es inexistente. Y yo. Yo tengo todo lo que ellos jamás soñaron. Ah, y antes de que lo pregunten. Sí. Volví al hotel. Compré otra rebanada de pastel. Porque la venganza sabe mejor cuando la acompañas con un buen postre. Bueno, mis réditos, mi pregunta es: ¿creen que las personas realmente pueden cambiar, o el karma simplemente se encarga de ajustar las cuentas por sí solo? Los leo en los comentarios, estaré dejándole corazones a todos. No olviden que me ayudarían mucho con un like y una suscripción, los quiero y nos vemos en la próxima.